algo de lo que Dios me ha dado. Y le doy gracias a Dios porque en muchas ocasiones nos sentimos demasiado confiados. Y muchas ocasiones parece que se nos hace una costumbre el cristianismo. Ya manejamos un lenguaje religioso que al final de cuentas parece que nos hace ver más espirituales. Ya a veces ni siquiera nos aprendemos los nombres de los hermanos porque como es más fácil decirle hermano que decirle por su nombre, ya nos vemos espirituales diciendo, hola hermano, ¿cómo estás? En otras ocasiones nuestras respuestas son tan estudiadas y tan practicadas que ¿cómo te ha ido? Bendecido por la gracia del Señor y cosas por el estilo, pero eso no indica necesariamente que estamos andando bien o no implica necesariamente que somos espirituales, porque a veces somos es muy fácil que realmente estemos manejando una apariencia. Les invito a que veamos, por favor, capítulo 5 de Efesios. Vamos a buscar, si tienen la oportunidad de ver allí en tu Biblia, el libro de Efesios, el capítulo 5, y vamos a ver el versículo 14. Si lo buscas en tu teléfono va a ser más rápido. Si tienes tu Biblia, búscalo también, Nuevo Testamento, Efesios, capítulo 5, versículo 14. Y de aquí vamos a sacar la enseñanza del día de hoy. Dice la palabra del Señor, Efesios 5:14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y la pregunta es, ¿por qué el escritor del libro da esta recomendación? Bueno, seguramente porque si dice despiértate tú que duermes es porque estás inactivo, estás dormido. Y levántate de los muertos. Digo, a veces no necesariamente estás dormido, a veces estamos ya prácticamente muertos. La ventaja es que tenemos la alternativa de despertarnos y levantarnos de los muertos. Y posteriormente dice, cuando esto suceda, te alumbrará Cristo. Y la idea es que nosotros estamos puestos en este mundo para hacer luz. Realmente Jesucristo lo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una luz no se puede esconder bajo un almud, es para que resplandezca. Entonces, la idea de nosotros, el propósito de nosotros es resplandecer, ser luz. Por lo tanto, es muy fácil pensar que damos luz poniendo una pose, pero ¿qué es realmente esta parte de despertarnos y resplandecer? De levantarnos de los muertos y resplandecer. Bueno, vamos a ver cuatro consejos que nos van a ayudar a despertarnos. Pero antes que entendamos estos 4 principios, ver que en muchas ocasiones estamos siendo inconscientes de que estamos dormidos. Pensamos que porque asistimos a la iglesia estamos despiertos o estamos vivos. Porque eventualmente oramos cuando comemos, estamos vivos y estamos despiertos. Porque a veces escucho las predicaciones los domingos, porque ahora ni siquiera puedo ir a la iglesia, pero a veces las escucho, estamos vivos y estamos despiertos. Pero esto va más allá de hacer ciertas cosas que por tradición nos han dicho que se tienen que hacer. Si tú te vas a los primeros versículos del capítulo 5, el primer versículo del capítulo 5 dice, sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y si escuchamos estos versículos, andar como hijos de Dios, como hijos amados, es más que adoptar una pose. Es realmente ser imitadores de Dios. Y a veces yo creo que somos muy buenos para justificarnos con esta frase que ya se ha hecho cliché. No me mires a mí, mira a Jesucristo, porque yo estoy lleno de errores. Y muchas veces pensando en que tenemos esa forma de pensar, tienes que ver a Cristo, nos justificamos nuestra capacidad o nuestra necesidad o nuestra decisión de cambiar. Porque decimos, no me veas a mí, yo cometo errores y por lo tanto así soy y no cambio. Pero la palabra del Señor dice, sed imitadores de mí, no dice, sed justificadores de tus acciones. En otras palabras, tenemos que ser conscientes de lo que realmente tenemos que hacer. Cuando nos habla el versículo 14, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Bueno, habla de que
tú también, si eres alumbrado por Cristo, tú también resplandezcas. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, siendo imitador de Dios. ¿Y cómo es Dios? De entrada, Dios es amor. No puede haber una persona que conozca a Cristo, y no lo digo yo, es la palabra de Dios, porque en 1 Juan dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, que no actúe en amor, que no se vea el fruto del amor, principalmente. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios, continuando con los versículos. Entendiendo esto, tienes que ser imitador de Dios, y así como Jesucristo lo hizo, tú tienes que hacerlo, entregarnos, porque eso es, empezando a título personal, fue algo que Dios habló en mi vida. Ok, primer paso, para que tú te despiertes y resplandezcas. Número 1, el versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andar, no como necios, sino como sabios. Bueno, primero, para que tú te despiertes tienes que estar atento. Este es el primer paso, de estar atento, de que cuando dice mirad pues, significa, a ver, ponte atento, mira bien, mira con atención cómo andas. ¿Y a qué se refiere tu andar? ¿A qué se refiere tu andar? Bueno, si tú te vas a Salmos, capítulo 53, si quieres, no busques los versículos, escúchalos para ahorrar tiempo un poquito. Y mira lo que dice el Salmo 53. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Y es cierto, no hay justo ni aún uno. Por eso tuvimos la necesidad de Jesucristo, y Dios, viendo nuestra necesidad, decidió mandar a Jesucristo. Pero al final de cuentas, el que es creyente, el que ha creído en Jesucristo, el que ha entregado su vida a Jesucristo, tiene que estar atento. Al final de cuentas, no se trata de decir así soy y qué. No se trata de, ay, tengo un genio de los 1000 demonios, o tengo un carácter muy fuerte, tal que es así que tú me tienes que aguantar. Al contrario, dice, anda atento. El primer paso para despertarte y resucitar de los muertos es, está atento cómo andas, no como necio, sino como sabio. El necio dice, no hay Dios. Y a lo mejor tú y yo no decimos no hay Dios porque creemos en un Dios, pero a veces actuamos como si no lo hubiera. Muchas ocasiones nuestro andar, hermanos, y digo, yo tengo la gran fortuna que aquí no me conocen como pastor y pueden hablar conmigo como son. Y hermanos, he escuchado muchos hermanos de la iglesia hablando barbaridad y media, y hablando como si fuéramos del mundo y sin ningún tipo de pesar. Y pensamos que porque como no está el pastor, pensamos que a él le tenemos que rendir la solemnidad o la pleitesía. Podemos hablar con cualquier otro como hablábamos anteriormente. Pero la palabra del Señor dice, levántate y resplandece. Tu andar, cuando dice, anda como sabio, no como necio, tu andar se trata de las cosas que dices. Posteriormente vamos a tomar un poquito más de tiempo en esto. Las cosas que haces y los lugares que frecuentas. Y a lo mejor tú dices, bueno, ahorita ni siquiera puedo salir, así que no frecuento lugares, pero ¿qué hay del internet? Si pudieran checar tu historial, ¿qué lugares virtuales estás visitando? ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿Qué son las cosas que dices? No necesariamente con tu boca, porque a lo mejor eres bueno para esconderlo, pero ¿qué hay de los pensamientos? La palabra del Señor nos habla claramente. Si eres hijo de Dios, tienes que andar como Dios lo manda, y ser imitador de Jesucristo, punto. Entonces, ¿quieres despertarte? Ok, primero reconoce tu posición. Yo creo que si nos pusieran una calificación estaríamos muy reprobados. Muchas ocasiones somos muy sueltos para decir ciertas palabras. ¿Cómo andas? ¿Eres necio o eres sabio? El hombre sabio, según una parábola que Jesús contó en Mateo capítulo 7, versículos 24 hasta el 27, dice que hubieron dos hombres, uno necio que construyó su casa sobre la arena, quedó floja, vinieron las aguas, vinieron las lluvias y se cayó la casa. Otro construyó sobre la roca, y esa casa pasaron los
vientos, las tempestades, y quedó en pie. No, el hombre sabio no solamente checa cómo anda, sino checa cómo construye su vida. Y déjame decirte algo, la vida, muchas ocasiones pensamos que tenemos suerte en la vida. Ah, no, pues este hermano tuvo suerte y por eso tiene la posibilidad de tener un ingreso mejor que el mío, una relación familiar mejor que la mía. Pero no se trata de suerte. La realidad es que cada uno decidimos nuestra vida. Así que si queremos ser conscientes y realmente andar como un hijo de luz resplandeciendo, tengo que estar atento cómo ando y también ser consciente de que mis resultados son, mis frutos son el resultado de mis propias elecciones en todos los sentidos. Tienes que edificar, ¿a qué le apuestas? Tienes que edificar en la roca, no en arena, pero muchas ocasiones realmente estamos edificando sobre mis fuerzas, sobre lo que yo creo, sobre mis convicciones muy particulares fuera de lo que la palabra de Dios enseña. Y el Señor nos dice, despiértate, resplandece. Número 1, estate atento, mira cómo andas, las cosas que dices, las cosas que haces, los lugares que frecuentas, en qué estás cimentando tu vida, tus planes, tu futuro, tu familia, cómo estás criando a tus hijos, cómo estás cultivándote tú mismo. Y la segunda está muy relacionada. La segunda parte del el versículo 16, perdón, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hermanos, en Colosenses capítulo 4, versículo 5 es un pasaje muy similar, pero dice, redime el tiempo. Redimir significa comprar, recuperar. Si tú pudieras darte cuenta del tiempo que realmente perdimos y el tiempo en donde realmente somos productivos, sacaríamos menos del 10% de las 24 horas que tenemos al día. Hay gente que está durmiendo más de 8 horas y yo te diría que un ser humano totalmente sano no necesita más de 8 horas de sueño. Si tú estás durmiendo más de 8 horas, tendrías que ver cómo estás manejando tu tiempo. Si también estás trabajando más de 16 horas y no estás dando tiempo a su familia, también sería muy bueno que checaras cómo estás utilizando el tiempo. Si estás pasando más de 1 hora viendo Netflix o Facebook o redes sociales, yo te diría, ¿cómo estás aprovechando el tiempo? Y cuando hablamos en la iglesia, muchas ocasiones pensamos que solamente se trata de pasarte orando y leyendo la Biblia. Y en cierto modo sí, es la base de todo, tu vida espiritual. Pero si nos ponemos a hablar en relación con todo lo que es la vida, fuimos hechos cuerpo, alma y espíritu. Y si tú te pones a analizar tu alma, que es la parte inmaterial, una de las partes inmateriales que no se ve, habla de 3 cosas: emociones, intelecto y voluntad. ¿Qué tanto tiempo estamos invirtiendo en nuestras emociones? Independientemente de lo espiritual, que es básico. Pero ¿qué tanto tiempo estamos invirtiendo en el manejo de nuestras emociones? A veces pasamos el tiempo desperdiciando el tiempo en depresión porque no sabemos manejar nuestras emociones. En iras porque no sabemos manejar nuestras emociones. Y decimos, ay Dios, quítame este carácter. ¿Sabes qué? Eso no le corresponde a Dios, te corresponde a ti, me corresponde a mí. Quítame este mal genio. Dios te va a decir, pues hijo, yo te di todo para que lo hagas, pero usa tu voluntad, porque esa es la otra parte, emociones y voluntad. Te la pasas quejándote por el calor, por el frío, por la situación económica, por la pandemia, por la enfermedad, por la salud, por tus hijos, por todo lo que Dios te dio como bendición. Resulta que ahora son causas de queja. La palabra de Dios dice que si tú quieres resplandecer, tienes que aprovechar bien el tiempo. Y la otra es el intelecto. Ya hablamos de las emociones y también de tu voluntad, pero el intelecto, hermanos, híjole, en México tenemos un pésimo grado de lectura. Yo no sé qué tantos libros lees o qué tanto estás leyendo, pero a veces nos da flojera incluso leer el recibo de la luz. Ves el número grande y no checas absolutamente nada más, porque no estamos acostumbrados a cultivar el intelecto, pero realmente sí debo orar, sí debo leer, sí debo estar trabajando en mi vida espiritual. Esta es la base. Pero más allá de esto, ¿qué tanto estoy haciendo realmente para cultivar también
la capacidad intelectual que Dios me dio, independientemente de lo emocional. ¿Quieres resplandecer? Bueno, también tienes que cultivar esto, tienes que meterle un poquito de conocimiento y de todo, hermanos. Estamos en una situación muy difícil a nivel económico. Yo diría, en este tiempo, sí, muchas personas están muriendo de hambre, pero otras personas se están haciendo millonarios porque encontraron oportunidades de negocio bajo estas circunstancias de pandemia. ¿Por qué? Porque saben. Es más fácil criticar a los que tienen y pensar que los pobres son buenos y los ricos son malos, y nos quedamos simplemente con la queja, y no estás aprovechando el tiempo para aprender de la gente que sabe para poder salir de esta situación. Si tú tienes una situación de crisis, solamente es un reto a tu intelecto, y el Señor te dice que todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Ponerte a trabajar, no solamente orar. A mí me encanta el pasaje que está en Éxodo. Cuando Moisés está frente al Mar Rojo y todos se están quejando, el enemigo venía en la parte de atrás, y el pueblo quejándose y diciéndole, estábamos mejor en Egipto, vamos a morir aquí. Y se ve que Moisés clama a Dios. Y me encanta lo que Dios le contesta a Moisés. Le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Punto. Yo creo que muchas oraciones Dios nos contestaría así. Señor, ¿por qué estoy en esta situación económica? Y Dios te diría, ¿por qué clamas a mi hijo? Ponte a trabajar, ponte a aprender algo, ponte a hacer algo extra. Yo lo aprendí de una persona que me dijo, no hay crisis que aguante 16 horas de trabajo al día. Nuestra situación porque somos flojos. Aprovecha el tiempo. ¿Quieres resplandecer? ¿Quieres levantarte de los muertos? ¿Quieres despertarte? Sí, mira cómo andas. Y posteriormente aprovecha los recursos que Dios te dio. La razón es, dice el versículo 16, porque los días son malos. Y hermanos, si tú te pones a analizar, estos días son terribles. Checa nada más la mentalidad de los millennials hoy en día. Estaba escuchando un reportaje la otra vez en donde dicen que la mentalidad, le hicieron una encuesta donde les preguntaban a ellos cuál era su mayor objetivo en el momento, y decían, pues mientras yo pueda pagar mi internet para tener mis redes sociales y ver Netflix, con que tenga un trabajo que me ayude a pagar esto, yo estoy satisfecho y estoy contento. La situación de mentalidad está increíblemente por debajo del promedio. Nuestros hijos están sometidos a cada información donde hoy en día en las escuelas se manejan conceptos que van contra lo que es la voluntad y la palabra de Dios, como abortos, como identidad de género, y lo defienden hasta que la ley incluso se está poniendo en favor de ese tipo de situaciones que no agradan a Dios. Entonces los días son malos, tenemos que ser más capaces, tenemos que ser más responsables, tenemos que ser más cuidadosos, tenemos que ser mejores cristianos y resplandecer en este mundo que está terrible. Los días, si no te has dado cuenta, son malos, y no solamente por la pandemia, por todas las circunstancias que nos están abordando. ¿Y cómo estamos tratando estos problemas con nuestros hijos? Si nos ponemos a pensar y nos podemos saber, cada hermano que tiene adolescentes en casa, que tiene jóvenes en casa, está viviendo una problemática increíble. ¿Qué estás haciendo aparte de orar? ¿Qué estás haciendo aparte de pedir? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué determinaciones estás tomando tú con tus hijos? ¿Qué determinaciones estás tomando tú como padre para cambiar, para que realmente los días sean mejores? Aproveches el tiempo. Y al final de cuentas, la palabra del Señor sí nos dice que tenemos que tener una excelente relación con Dios, y en ese punto vamos a tener una relación excelente con los demás. Pero no es gratis. Dios no va a hacer lo que a ti te corresponde. Tú tienes que aprovechar bien el tiempo, y la razón es porque los días son malos. Entonces, despiértate, resplandece. Mira cómo andas, aprovecha bien el tiempo. Vete al versículo 17, por favor. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y hermanos, esto no se los voy a explicar porque ya lo estás tomando en discipulado y el pastor ya nos lo ha enseñado mucho. Muchas veces decimos, ay, sí, si es la voluntad de Dios, vamos a salir de esta. No, la voluntad de Dios es que vivas siempre de victoria en victoria y de poder en poder. Esa es la voluntad de Dios.
que te apartes de fornicación, que te apartes de los deseos de la carne, que estés siempre gozoso, que ores sin cesar, y está implícita en su palabra. Ahí vas a encontrar la voluntad de Dios. Ahora, el problema es que no la conocemos, por eso dice el pasaje, por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Quieres despertarte? ¿Quieres resplandecer lo que realmente debes resplandecer? Bueno, empieza conociendo cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La idea es que nosotros realmente nos seamos responsables de entender cuál es nuestra situación y realmente nos levantemos y nos pongamos a ver cómo andamos, a aprovechar el tiempo, a entender que nuestros días son malos, que los días son malos y que vienen cosas complicadas. Así que, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dios, ¿cómo voy a andar dentro de tu voluntad para que tú reveles el plan que tienes para mí? Entendiendo que tengo que buscar en su palabra la voluntad de Dios. Entendiendo que cuando yo entienda la voluntad de Dios, Él va a revelar su plan y comprometiéndome con el camino que Dios quiere para mí. Al final de cuentas, busca la voluntad de Dios. ¿Quieres resplandecer? Tienes que entender cuál es la voluntad de Dios. Estar atento, aprovechar los recursos, buscar la voluntad de Dios. Y por último, termino con el versículo 18. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y tú dices, bueno, yo no me embriago, yo no tomo, es más, nunca he tomado. Y no se refiere necesariamente a eso. La palabra contraria a ebrio es sobrio, significa estar en control. Una persona que está ebria está controlada por el alcohol. A lo mejor tú no te dejas controlar por el alcohol, pero muchas ocasiones te dejas controlar por el estrés. Muchas ocasiones te dejas controlar por la ira. Muchas ocasiones te dejas controlar por las personas. Muchas ocasiones te dejas controlar por el qué dirán y muchas ocasiones fallamos por esa situación, porque somos controlados por otras cosas. Entonces, el cuarto consejo para que realmente resplandezcas es que absolutamente nada te controle que no sea el Espíritu Santo. El versículo 18 dice que no te embriagues con vino en lo cual hay disolución. Y no solamente el vino, sino todas estas cosas que te mencioné y más. En todas esas cosas hay disolución. Se diluyen, se pasan, acaban. Sin embargo, dice, sed llenos del Espíritu Santo. Que nada realmente sea en vano. Llénate del Espíritu Santo y lo van a demostrar tus palabras. En otras palabras, lo que dijimos al principio, las cosas que dices, las cosas que haces y los lugares que frecuentas. Cuando tú te llenas del Espíritu Santo, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no hay posibilidad de que peques sin que te duela. Pero muchas ocasiones ni siquiera nos duele. Ve lo que dice el versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si tú te llenas del Espíritu Santo, es muy sencillo, vas a hablar entre los hermanos con salmos e himnos, esto es alabanza. ¿Qué sale de tu boca? ¿Queja o alabanza? Cánticos espirituales, ¿qué sale de tu boca? ¿Malas palabras o palabras que edifican, palabras que son de buen nombre, palabras que vale la pena pensar, como dice el pasaje en Pedro? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay alabanza o hay simplemente dolor por la situación? La palabra del Señor dice que en el versículo 20 debemos dar gracias siempre por todo a Dios. ¿Damos gracias a Dios por todo o nos quejamos por todo? Para los niños es muy fácil agradecer todo. Para los adultos no, es muy fácil quejarnos por todo, que nada nos guste. ¿Cuál es la diferencia? Por eso el Señor Jesucristo dijo que el que no fuera como un niño no puede ver el reino de Dios. Porque al final de cuentas el niño todo lo cree, el niño todo lo espera, el niño realmente sabe disfrutar la vida. Y nosotros sabemos ver todo lo malo en
en lo que Dios nos da. La vida en sí es una bendición, haya pandemia o no haya pandemia. Si hay pandemia, gloria a Dios. Si no hay pandemia, gloria a Dios. Haya pobreza o haya riqueza, gloria a Dios por lo que Dios nos da. Solamente es un medio para suplir nuestras necesidades que Dios nos da. Con tu familia o sin tu familia, al final de cuentas, ¿cómo estamos viviendo? Si quieres resplandecer como hijo de Dios, deja de justificarte y decir, así soy, lo siento, estoy en el proceso, me tienes que aguantar. Empieza a cuidar cómo andas, cuida cómo andas. Ahorita yo creo que ya no deberíamos preguntarnos cómo estás, deberíamos preguntarnos como cristianos, ¿cómo andas? O sea, ¿qué cosas dices, qué cosas haces y qué lugares frecuentas? Casi sería la pregunta. Entonces, número 1, cuida cómo andas. Número 2, aprovecha el tiempo y los recursos que Dios te da. Número 3, busca la voluntad de Dios. Y número 4, que nada, absolutamente nada, nos controle. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo, si les parece bien. ¿Me acompañan? Gracias, Dios, por este tiempo y gracias porque sabemos que tú tienes un propósito y un plan extraordinario para nosotros y queremos pedirte que tú puedas hablar a nuestros corazones por medio de tu palabra. Gracias por este pasaje y porque nos enseñas a que tenemos que resplandecer, tenemos que despertarnos porque estamos muchos dormidos y algunos medios muertos o ya bien muertos. Pero gracias porque tenemos la esperanza de que tú nos puedes alumbrar y nosotros podemos resplandecer. Gracias por este tiempo y por este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.